Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Colegio Albert Einstein de Huaraz, el mejor colegio de la región. Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuestro propósito de aprendizaje, lo que vemos ahí, tenemos las capacidades, el desempeño. Vamos a explicar ahora cómo se asocian las resistencias eléctricas. Nuestro producto, ¿cuál será? La resolución de circuitos eléctricos. Hoy día vamos a complementar todo lo que hemos visto en electrodinámica. Lo vamos a complementar con lo que hagamos hoy día. Muy bien. Los circuitos eléctricos, jóvenes, están en todo sitio. En nuestro hogar, por ejemplo, cuando han hecho las instalaciones eléctricas, lo que han planteado ahí es un circuito eléctrico. Ahora, vamos a ver dos tipos de asociación de resistencias. Vamos a ver, vamos con lo que sigue. A ver, circuitos eléctricos. Asociación de resistencias. Vamos a ver la primera asociación, que se llama en serie. Las resistencias se encuentran en serie cuando están en un mismo conductor y por ellas circula la misma intensidad de corriente que proporciona la fuente de la fuerza electromotriz. Como lo dice el concepto, se encuentran en un mismo conductor y por ella circula la misma intensidad de corriente. Es importante eso. Veamos. Ahí tenemos una asociación de resistencia en serie. ¿Qué podemos observar? Del generador de corriente eléctrica que me da una diferencia de potencial, sale la intensidad de corriente eléctrica. ¿Y qué observo? Que esa intensidad de corriente pasa por cada una de las resistencias. O sea, la misma intensidad de corriente pasa por cada una de las resistencias. Por lo tanto, la idea ¿cuál es? La idea es hacer una resistencia equivalente. Una resistencia equivalente que haga el trabajo de estas tres resistencias. Puede haber 4, puede haber 2, 5, 6. Entonces, tiene que ser, cuando están conectados en serie, ¿cómo lo vamos a encontrar esa resistencia equivalente? Veamos algunas propiedades. A ver, propiedades de la resistencia cuando están conectadas en serie. A ver, primera propiedad. Las resistencias conectadas en serie conducen la misma intensidad de corriente. ¿Qué significa? Por ejemplo, que la intensidad que salió de aquí, en este caso del generador de corriente eléctrica, es la misma que pasa por R1, por R2 y por R3. O sea, I1, I2 y U3 es igual a la intensidad total. Es una propiedad muy importante que nos caracteriza cuando la asociación de un conjunto de resistencias está en serie. Es una de las primeras propiedades que tenemos que tener en cuenta para diferenciar que está en serie. Veamos otra propiedad. El voltaje aplicado a los extremos es igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias. Obviamente que cuando la corriente eléctrica pasa por cada una de las resistencias hay una caída de potencial. Entonces la suma de estas tres caídas de potencial debe ser igual al potencial total. Por eso digo aquí, potencial total es igual a la suma de la caída de potenciales que hay en cada una de las resistencias. Tercera propiedad. Cuando están conectadas en serie, dice, las resistencias conectadas en serie se pueden reemplazar por una única resistencia llamada resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente simplemente lo calculo sumando las resistencias algebraicamente. R1 más R2 más R3.
como podemos ver. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la característica de la resistencia en serie? Tiene un inconveniente, que cuando una resistencia no funciona, ya no funciona todo el circuito. ¿No ves que la misma corriente pasaba por todas? Es lo que pasaba antiguamente en los foquitos de Navidad. Cuando un foquito se quemaba ya no funcionaba nada. Ahora viene conectados en serie y en paralelo. Tú has visto que cuando uno no funciona hay 10 que no funcionan, pero el resto sigue funcionando. Entonces están conectados en serie y a la vez están conectados en paralelo. Los grupos que están de serie están de 10 en 10. Cuando una lucecita se malogra, se quema, ya no pasa corriente, hay 10 que no funcionan. Uno tiene que ver cuál es la que no funciona. Eso ocurre en los foquitos de Navidad. Muy bien, vamos a ver el otro tipo de asociación. En paralelo. ¿Qué pasa cuando tenemos la asociación en paralelo? La intensidad de corriente que sale de la fuente se divide en partes que circulan independientemente por cada una de las resistencias. Y estos soportan el mismo potencial que posee la fuente. Muy importante eso. Poseen el mismo potencial, pero las intensidades que pasa por cada una de las resistencias no son iguales. A ver, ahí tenemos una asociación de 3 resistencias en paralelo. Observo que cuando sale la intensidad total, mira, ve, se va a dividir. O sea, intensidad 1 no es la misma que la intensidad 2, no es la misma que la intensidad 3. Pero ¿qué es lo que es igual? Las caídas de potencial. Las caídas de potencial sí son iguales cuando están conectados en paralelo. Muy bien, ¿la idea cuál es? Encontrar un circuito equivalente con una resistencia equivalente que haga el mismo trabajo que estas 3 para nuestro caso. Puede haber 4, 5, 6. Muy bien, propiedades. A ver, aquí vemos, ¿no?, que la misma corriente no es la que es diferente a la que pasa por cada una de las resistencias. Los focos están representando resistencias ahí. Propiedad 1. Todas las resistencias soportan igual diferencia de potencial o voltaje. Propiedades cuando están en paralelo. Potencial total es igual potencial 1, potencial 2, potencial 3. La corriente eléctrica que origina la fuente se distribuye entre todas las resistencias. Se distribuye, no son iguales, ¿no? Se distribuye. ¿Cuál es la otra propiedad? Las resistencias conectadas en paralelo se pueden reemplazar por una única resistencia llamada resistencia equivalente. ¿Y eso qué es igual? A la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias que se encuentran en paralelo. Aquí, por ejemplo, hay una nota muy importante. Si solo tenemos 2 resistencias conectadas en paralelo, entonces la resistencia equivalente será, lo calculo de una manera práctica que lo voy a hacer en los problemas. La resistencia equivalente es igual al producto de R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2. Eso solamente cuando tengo 2 resistencias que están conectadas en paralelo. Profe, si tengo 3, 4, 5, tendré que aplicar la fórmula general para hallar la resistencia equivalente. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias que están en paralelo. Aquí no, por ejemplo, aquí si se quema este foquito, normal, los otros siguen funcionando. Porque la corriente es independiente de la que pasa por cada una de ellas. No es como cuando están conectadas en serie. En serie sí, si uno se quema, ya fue todo la asociación en serie. Esa es la diferencia cuando están conectados en serie y cuando están conectados en paralelo.